Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en estas meditaciones diarias de nuestro tiempo con Dios. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio y una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este privilegio tan grande. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante un texto bíblico extraordinario. Se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo número 47 y vamos a meditarlo a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Sumergidos en Dios, sumergidos en Dios. Y es que sabe usted que hay una gran diferencia entre solamente tocar el agua y sumergirte en ella. Muchas veces hay personas que se acercan a Dios de esa manera, solamente quieren tocar por la superficie, solamente se acercan cuando tienen una crisis, cuando pasan por una necesidad y entonces reciben el alivio que Dios les da, ¿verdad? En ese momento y regresan nuevamente a su cotidianidad, a su rutina de la vida. Sin embargo, creo que muchas veces Dios lo que espera de nosotros no es que solamente nos acerquemos a las orillas de su presencia, sino más bien que nos sumerjamos, que de alguna manera le disfrutemos, que encontremos realmente la presencia de nuestro Dios como algo fundamental, como algo hermoso. Y creo que en este pasaje de la Escritura precisamente podemos aprender por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver con esto, con sumergirnos en la presencia de nuestro Dios. La primera enseñanza la encontramos entonces a partir del versículo número 1, 2 y 3 y le pusimos de la siguiente manera, ¿sabes? Sumergidos en Dios, sumergidos número 1 en su presencia, sumergidos en su presencia. Te leo los versículos, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta y el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Y aquí está entonces el profeta Ezequiel observando esta tremenda visión, una visión de un río que sale de la presencia, que sale de la presencia de Dios, que sale del templo, que sale de la casa de Dios, un río que paulatinamente va creciendo, un río que aparentemente no lleva un flujo muy grande, pero que ese pequeño flujo se va haciendo crecer, va creciendo. Y sabes, creo que tenemos que reconocer que la verdadera vida cristiana, que la verdadera vida espiritual procede precisamente de la presencia de nuestro Dios. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos producir en nosotros mismos una vida espiritual genuina. No podemos hacer lo que solamente Dios puede darnos. No podemos nosotros tratar de aparentar que vivimos una fe cristiana si no estamos cimentados en la roca que es nuestro Dios todopoderoso. Y sabes, creo que Dios puede comenzar grandes obras de manera discreta. Así como este pequeño río va saliendo por el umbral de la puerta, de manera sencilla, de manera quieta, de manera reposada, tenemos que reconocer que muchas veces Dios trabaja de esa misma manera. Este mismo río que vamos a observar aquí después, siendo un río muy profundo, que tiene una gran profundidad, ¿sabes? Comenzó sencillamente con una corriente pequeña. No debemos nosotros hacer a un lado entonces las pequeñas cosas que Dios nos está demandando: la oración, la lectura de la Biblia, el congregarte, el vivir tu fe de manera genuina. Son pequeños rasgos que nos llevan a una mayor profundidad en nuestra vida cristiana. Y sabes, es que la presencia de nuestro Dios siempre está destinada para que vayamos fluyendo, no para que nos quedemos estancados. No se trata de tener un pequeño lago o solamente un pequeño lugar donde haya agua estancada. No, se trata de que sea un río donde la presencia del Señor vaya fluyendo y el Señor nos vaya dirigiendo en nuestro caminar. Y observo
Algo muy curioso en el versículo número 3 dice, salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. El profeta Ezequiel observa a alguien que trae un cordel como una especie de cinta métrica y que va midiendo, ¿verdad? Recuerda muy bien que Dios va dirigiendo nuestro crecimiento y lo va haciendo con propósito. Recuerda muy bien que cada etapa de tu vida Dios va a ir midiendo cómo vas madurando, cómo vas creciendo, cómo vas dando fruto, cómo vas pareciéndote más a este Dios maravilloso. Creo que hay una segunda enseñanza a partir ahora del versículo número 4 y versículo número 5. Le pusimos así, sumergidos en Dios, número 2, sumergidos en su voluntad, sumergidos en su voluntad. Versículo 4 y 5 dicen de la siguiente manera, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí vemos algo muy interesante. Vemos la voluntad de Dios, cómo nos va llevando en nuestro recorrido de la vida con un propósito, midiendo de 1000 en 1000, en 1000, en 1000. Ezequiel se va dando cuenta que va de una profundidad a otra. Comienza entonces acercándose al río, se moja los tobillos, luego las rodillas y luego la cintura, y llega un momento en que ya no puede sino más bien meterse completamente a ese río de la presencia del Señor para poder nadar en él. Y qué hermoso, querido hermano, es que nosotros podamos nadar en la voluntad de nuestro Dios, siguiendo siempre adelante. Dios nos llama entonces a nosotros a avanzar de manera progresiva. Y querido hermano y querida hermana, si usted nota que no puede avanzar de manera progresiva, de una manera rápida, como tú hubieras querido, a lo mejor, no te frustres. A lo mejor tu crecimiento y tu madurez cristiana la vas llevando paulatinamente, poco a poco, pero no importa. Lo interesante de esto es que puedas ir caminando, que puedas ir fluyendo, que puedas ir madurando, que puedas ir creciendo, aunque sea a una velocidad lenta, pero que no haya estancamiento en tu vida, que puedas seguir adelante. Cada nueva profundidad, de alguna manera, recuerda algo, nos va a demandar una mayor entrega. Entonces estaban hasta los tobillos y luego llegó a las rodillas. Y cuando llega a las rodillas, pues nos habla sencillamente de que nuestra fe no puede ser una fe superficial, sino más bien es una fe donde involucramos la oración, donde involucramos el rendimiento, la humildad delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios siempre está allí para ayudarnos en cada una de nuestras vidas. Y es Dios el que siempre está ahí en medio de nuestra relación con Él y nos lleva a una profundidad mayor. Observa entonces cómo el profeta llega a un punto donde ya no está a las rodillas, donde ya no está a las caderas, donde ya no está a su cintura, sino más bien ya tiene que meterse completamente en un compromiso con este Dios maravilloso. Me detengo aquí para hacerte una pregunta. ¿Cómo vas en tu fe cristiana? ¿Cómo vas en tu avance cristiano? ¿Estás solamente afuera contemplando el agua? ¿Estás ahí nada más? ¿O ya comenzaste a meter tus tobillos? ¿O ya llegaste al punto donde comienzas a orar con tus rodillas, al nivel de las rodillas? ¿O ya estás en medio de tu cintura sintiendo el agua, cómo comienza a anegar tu vida? ¿O bien ya estás en el punto donde necesitas ahora sí sumergirte completamente en la presencia de nuestro Dios para poder disfrutar de este Dios maravilloso? Qué maravillosa visión la que el profeta Ezequiel está teniendo y que de alguna manera nos ayuda a nosotros a poder entender que necesitamos un mayor compromiso con este Dios maravilloso. Creo que hay una tercera enseñanza entonces, ahora a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 12. Le pusimos así, sumergidos en Dios, número 3, para llevar vida, sumergidos para llevar vida, claro, porque al final no se trata solamente de nuestra vida personal, no se trata de nuestro ego, no se trata de nuestro egoísmo, no, se trata de poder ser bendición también a otros. Versículo número 6 en adelante dice de la siguiente manera, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río
Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Araba y entran en el mar, y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por cualquier todo ser viviente que nade por doquiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí. Estas aguas pues serán saneadas. Vivirá todo lo que corra en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y los peces según su especie serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneados, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento, y su hoja para medicina. Sabes, en esta última parte de este relato podemos observar entonces que nuestra relación con Dios, la presencia que el Señor nos da a nosotros para poder disfrutarla, al final es una presencia que se tiene que desdoblar en bendición a otros, en poder llevar vida. Y es que, como lo dice el versículo número 7, la presencia de Dios va a producir crecimiento, un crecimiento visible. No se trata de decir, pues sí estoy creciendo, pero que no se observe en nuestra vida el crecimiento visible. Por eso en el versículo número 7 dice, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. A la ribera del río, ahí se nota el fruto, se nota el crecimiento, se observa el crecimiento. Y me detengo aquí, querido hermano, para hacerte una pregunta. ¿Cómo vas en tu vida cristiana? Se está observando que realmente hay madurez, que realmente vas creciendo, que realmente estás disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Sería fabuloso que pudieras tú examinar tu corazón y examinar tu vida y analizarlo a la luz de nuestro Dios Todopoderoso. Dios puede sanar lo que parecía irrecuperable, como lo menciona el versículo número 8. Y recuerda muy bien que Dios no quiere que vivamos espiritualmente estancados, sino más bien renovados y llenos de una vida que también pueda alcanzar y bendecir a otras personas. Podemos incluso estar cerca del río de Dios y muchas veces permanecer como estancados, como lo menciona este versículo número 11, dice, sus pantanos y sus lagunas no serán sanadas. Es decir, ahí estaban los pantanos, ahí estaban las lagunas, ahí estaban estancadas, ¿verdad? Porque podemos estar cerca de esa presencia de Dios y mantenernos ahí. Ahora, recuerda muy bien que a veces Dios conserva ciertos lugares con propósito precisamente para bendecirnos, ¿verdad? Con propósitos particulares. Aquí se nos menciona que esos lugares iban a estar así para que de alguna manera quedaran como salinas, para que quedaran como esa sal que va a preservar, como es para esa sal que va a proveer, para esa sal que de alguna manera va a ser de bendición. Recuerda muy bien que Dios nos sana precisamente para convertirnos en un instrumento de su bendición. Y la parte final del versículo número 12 dice, su fruto será para alimento y su hoja para medicina. ¡Wow! Qué extraordinaria porción de la palabra del Señor la que pudimos estudiar el día de hoy. Quisiera que tú también fueras parte de este devocional y me gustaría que te involucraras y nos escribieses un comentario. ¿Qué te parece si nos respondes quizás alguna de estas preguntas? ¿Qué herida estás dispuesto a colocar hoy en las manos de Dios? Recuerda que entonces Dios quiere sanar nuestras heridas, que Dios quiere hacernos restablecer nuestra vida para poder ir hacia adelante. Y esas heridas que traemos en el alma muchas veces nos impiden precisamente disfrutar de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué herida estás dispuesto a colocar hoy en las manos de Dios? O segunda pregunta, ¿en qué área de tu vida espiritual sientes que has dejado de avanzar? ¿En qué área de tu vida espiritual sientes que te quedaste estancado y que vas ahí y no puedes porque te quedaste estancado? Bueno, busca ahí la presencia del Señor y escríbenos un comentario para poder leerte, para poder orar por ti y para que seas de mucha bendición. O por último, puedes escribirnos lo siguiente: su presencia me restaura, su presencia me restaura. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.